Estamos. Partimos. ¿Cómo? Ya. 8:42. Café político con don Rodolfo Zaldivia. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día. Buena Muy semana. bien, Mauricio. Muchas gracias. Tres cosas que vamos a subdividir. Primero, situación regional, porque no deja de ser. Chile, Bolivia, Venezuela, los cambios en Argentina, Lula libre el día viernes en Brasil. Bueno, está pasando de todo un poquito. Vamos a hablar un poco de este nuevo proceso constitucional que ya es una realidad. Vamos a ver cómo decanta, tienes razón, eso hablábamos fuera de micrófono de aquí a la próxima semana. Y derechos humanos, que ha sido terrible el tema de los balines, los perdigones. Ayer Carabineros anunciado un cambio o sea, bajar un poco el uso, pero es algo bien en el aire lo que... Partamos. Sí, por supuesto. Gracias, Mauricio. Bueno, respecto al barrio, digamos, estamos en una situación compleja a nivel latinoamericano en particular. Recordemos lo que pasó meses atrás en Nicaragua, recordemos lo que se vivió en el verano con Venezuela, recordemos lo que nos fue hace unos par de meses nomás en Ecuador, en donde en Ecuador precisamente por algo parecido se tuvo que cambiar incluso la sede de gobierno de Quito a Guayaquil, durante muchas protestas donde el gobierno finalmente tendió a ceder a las demandas del grupo más organizado y más fuerte que existe en Ecuador, que es el grupo indígena, y tiró para atrás un alza importante en ciertos servicios básicos. En particular, lo que más le afectaba a ellos en Ecuador era el tema de los combustibles, porque Ecuador era un país petrolero, entonces no entendían, y algo parecido a como nos ocurre a nosotros también acá con el tema del gas, digamos que tengamos que pagar más que una empresa, por ejemplo, el costo final del producto, por ejemplo. Entonces, todo eso generó contexto en donde la gente salió a las calles, se apoderó y terminó finalmente el gobierno arrinconado cediendo a las demandas de la ciudadanía. Por otra parte, tenemos en Perú el conflicto que algo enunciamos la otra vez respecto a la disolución del Parlamento, en donde ellos se mezclan otros temas también. Clásicamente en Perú había fenómenos de corrupción muy fuertes, y caudillismo, y también una dispersión de partidos. Hay muchos partidos en campañas, digamos, en movimientos, que tienen muy poca representación, pero que logran elegir 1, 2, 3, digamos, diputados dentro del Congreso. Por lo tanto, eso genera un tema difícil de poner de acuerdo a todos, ¿ya? Entonces, con la manera de ponerlos de acuerdo a todos principalmente es por los grandes procesos, lo que fue Fujimori, digamos, lo que digamos fue los gobiernos después de Ollantumala. Eso van ordenando un poquito a los partidos, pero finalmente todo esto decantó en de que se genera un quiebre institucional potente en Perú respecto a la figura presidencial y el Parlamento. Y en el caso de Chile, estamos viendo lo que está ocurriendo, por lo tanto hay un contexto regional en donde lo de ayer, que fue bastante grave, un golpe de Estado, digamos, a la boliviana. ¿O es una renuncia? Técnicamente los especialistas hablan de pronunciamiento militar, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente los militares entran a la escena política y ellos no entran tal como cualquier ciudadano, sino que ellos tienen el monopolio de las armas, por lo tanto su opinión tiende a considerarse, digamos, como una amenaza, digamos, a la estabilidad del sistema. Por lo tanto, por eso se habla técnicamente que los militares no pueden tener opinión política, porque realmente su opinión con una pistola en la mesa negociando no es la misma que cualquier ciudadano. Por lo tanto, eso es así. Por lo tanto, lo que se generó y lo que denuncia Evo Morales es que se quemó la casa de su hermana, digamos, se amenazó de que se iba a quemar, amenazas a todos sus ministros por parte de, no necesariamente de la Fuerza Armada. Él hablaba de fuerzas de, lo que nosotros hablamos acá como de Carabineros o de PDI. Ellos amenazaron a sus ministros de que presionaran, que hablaran y que Evo Morales terminara renunciando, que fue finalmente lo que ocurrió ayer en la tarde. Por lo tanto, digamos, ahí hay un tema, un pronunciamiento. Ahí podría analizarse meses después o con más precisión, con más antecedentes, si fue un golpe o un pronunciamiento. Hasta el momento hay luces de que fue un pronunciamiento militar. En Bolivia las protestas ya han cobrado creo que 3 muertos, por lo tanto igual es una situación compleja. ¿Morales puede participar en las futuras elecciones o eso no se sabe nada todavía cómo va a ser, qué va a pasar ahí? Yo hasta lo último que vi, más o menos como ayer como a las 10 de la noche, estaba en el aire. Estaba en el aire, ¿cierto? Ya. Porque lo que había anunciado previo a esto es que iba a adelantar las elecciones en base a la recomendación que se hizo por parte de la OEA de que el proceso tenía ciertas irregularidades y él iba a hacer un nuevo proceso eleccionario. Varias irregularidades finalmente descubrió la OEA. Exacto. Hay que decirlo,
Y respecto a eso, y ahí una discusión un poquito más política jurídica, Evo Morales decía que si había irregularidades, lo que debería haberse hecho en particular era hacer una segunda vuelta en base a los candidatos más votados y no una nueva elección. Pero bueno, él dijo cedo y finalmente a Carlos Mesa y a Camacho, que son los que tenían la votación siguiente, digamos, después de él, para efectos de que haya un nuevo proceso eleccionario. Y bueno, finalmente esto decantó en lo que vimos ayer. Perfecto. Eso, solamente para cerrar, Mauricio, la idea, eso genera un contexto igual importante. Tenemos en Brasil a Bolsonaro, un gobierno ultraderecha, un ex militar, también ex capitán del ejército, que es bastante complejo, digamos, como la situación o la incerteza. Es como que nosotros solo nos centremos, nos miremos en nuestro barrio, en nuestra casa, y no miremos a los vecinos. Los vecinos igual están con un problema bastante complejo. Por lo tanto, yo creo que tener en consideración esa mirada no es menor también, y no centrarnos solamente en lo de nosotros, digamos. Esto puede ser parte de algo quizás que aún no conocemos. Okay. Por ejemplo, un dato no menor, la semana en donde estallaron las protestas estudiantiles, hubo un congreso internacional de la Interpol en Chile, el lunes o martes de esa semana, y duró 3 días. Y ahí yo me preguntaba, digamos, haciendo reflexión, varias hipótesis. Una, ¿qué pasa con Interpol? ¿Alertó o no alertó a la PDI en este caso de lo que estaba sucediendo en Chile o lo que podía suceder? No conocían digamos, de todo lo que estaba sucediendo. En ese sentido igual es bastante complejo, o finalmente tienen algunos antecedentes que todavía no salen a la luz pública. Yo creo que igual tampoco podemos ponernos a encerrar en el discurso de que esto no tiene ninguna vinculación con el barrio, pero... Bueno, el presidente, y Blumen lo confirmó ayer, dice que desde la Agencia Nacional de Inteligencia norteamericana le enviaron antecedentes de que habrían, pero que ellos quieren esperar la confirmación y todo, pero el mismo presidente ha dicho: yo tengo que decir que me han llegado antecedentes, pero los tenemos que evaluar, investigar y todo lo demás. Y eso es la manera responsable de procesar esa información también, no declarar, digamos, de hecho una guerra. Exacto. Proceso constituyente. Proceso constituyente. La salida, bueno, entre las salidas posibles a esta situación, y yo creo que es algo que fuimos planteando, digamos, desde el inicio de estos cafés políticos, el hecho de la Constitución, que tiene ciertos problemas. ¿Qué es lo que se anunció en la semana? Bueno, principalmente ayer, con toda la detonación de políticos que iban a matinales de televisión, a que finalmente el gobierno se abriese a la posibilidad de explorar el cambio constitucional. Hay 2 maneras, al menos de que se han planteado la opinión pública. Una es la Asamblea Constituyente, que es la que quiere principalmente las organizaciones sociales de base, sindicatos, trabajadores, colegios profesionales. Y la otra alternativa, sería la de un Congreso Constituyente, en donde principalmente los cambios constitucionales estarían debatidos en base a los mismos representantes que tenemos, o en una elección posterior también aún, pero siempre desde el punto de vista desde el Congreso. Eso tiene, digamos, sus ventajas, tanto la Asamblea como el Congreso Constituyente, y también sus desventajas que tienen que analizarse, ¿ya? En particular, por ejemplo, la Asamblea Constituyente tiene ciertos problemas de incerteza jurídica mientras se tramita los plazos, quiénes la componen, cómo toman decisiones. Es bastante compleja esa situación, pero tampoco hay que caer en el discurso de que esto sería algo que no ha existido nunca y que estamos inventando la rueda aquí. Por lo tanto, esto ya existió en Colombia, en particular en el año 91, su constitución se generó precisamente por una Asamblea Constituyente. Hay una experiencia muy importante ahí, por lo tanto igual tampoco es algo que sea tan descabellado pensarlo. Y el Congreso Constituyente a su vez tiene el problema de representación. Hoy en día, si lo ponemos en términos médicos, los políticos están muertos, digamos, la línea horizontal del electrocardiograma, digamos, y no marcan, no representan ni tienen legitimidad. Por lo tanto, sería muy complejo esa situación de pasar una reforma así por un tema de un Congreso Constituyente. ¿Te puedo mostrar una lámina? Para sí, hacer una por supuesto. La puedes ver ahí también. Congreso Constituyente, dice arriba.
son aquellos congresos o parlamentos que han sido electos por voto popular con el mandato especial de ejercer el poder constituyente originario, además de su función legislativa habitual. O sea, son parlamentarios que siguen legislando leyes, pero además trabajan en una constitución nueva, ¿no? Por supuesto, sí. Ya, ok. Y abajo, Asamblea Constituyente es un órgano colegiado conformado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas electos por sufragio popular con el único fin de discutir y diseñar un nuevo texto y orden constitucional y no para ejercer facultades legislativas. Así es. Eso es la gran diferencia, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la tramitación ordinaria de la legislación Asamblea Constituyente? Bueno, hay varias opciones, pero una es que precisamente el Congreso se mantenga funcionando mientras trabaja la Asamblea Constituyente. Eso nos gusta mucho a algunos sectores, ¿no? De este paralelismo. Sí, precisamente ese fue el quiebre, por ejemplo, que pasó en Venezuela un poco. Claro, entonces, que cómo desarmas ese poder, digamos, importante. Y hay, bueno, ahí, desde el punto de vista del derecho, también alternativas. Por ejemplo, la prohibición de presentarse a cargo de elección popular después de haber participado como miembro de una asamblea constituyente. Entonces, y quizás por 2 periodos, 3 periodos se puede acotar eso para efectos de que tampoco sea inconstitucional frente a la luz que también tiene la posibilidad de ser electo, digamos, en el futuro. Entonces, hay varias alternativas también para solucionar. Todo desde el punto de vista del derecho se puede discutir. Se pueden poner frenos y contrapesos en ambas instancias, tanto en el Congreso como en el caso de la Asamblea Constituyente. Es un tema abierto de discusión, pero hay un tema que igual yo creo que no ha tomado consideración el gobierno aún. Yo me metí estudiando como la raíz de fondo de esto. Hay unos estudios del índice de desarrollo humano que se hacen desde el año 2000 en Chile por lo menos, y ese índice en particular lo que hace es establecer, el último, habla sobre el grado de desconexión que existía entre la élite y la ciudadanía. Ese es más o menos el del 2013-2015, y eso, digamos, un dato menor desde el punto de vista político. Ellos sugieren como ciertos cambios en esos informes para modificar eso. Pero hay otro dato que es los informes de la Fundación Sol, que es una fundación que desarrolla estudios digamos, económicos, en donde señala que la pobreza en Chile alcanza hoy el 29,4%. No es no estamos en el 10. No estamos. Eso es lo que ellos discuten, porque si uno actualiza, y este estudio se llama La pobreza del modelo chileno, la insuficiencia de los ingresos del trabajo y pensiones, que lo pueden buscar en la fundacionsol.cl, dice que el año 2018, es decir, el año pasado, la pobreza oficial en Chile alcanza un 8,9%, ¿ya? El punto pasa es que si se extraen los subsidios y transferencias que entrega el Estado, sube a 12,5%. ¿Ya? Es decir, si no hay subsidio ni transferencia, sube a 12,5%. Si tampoco se considera, dice ese estudio, el alquiler imputado, es la pobreza siendo un 24%. Aquí ellos llaman alquiler imputado, que cuando hacen esta encuesta, la encuesta CACEN, si uno está pagando dividendos, si está arrendando, está pagando dividendo o vive en allegado, eso no se considera parte como del proceso de consideración como dato estadístico en el caso de pobreza. Ya. Y si solo se considera, que más o menos es lo que debería ser, ingresos del trabajo y pensiones, es decir, lo que uno recibe trabajando, y las pensiones contributivas, es decir, las que entrega el Estado y las AFP, la pobreza alcanzaría a prácticamente 3 de cada 10 chilenos. Y ese estudio es un 30%. Es un 30%, por eso ellos hablan del 29,4%. Ese fenómeno de pobreza yo creo que está en juego aquí, y no es un tema de quizás tanto de abuso, que se complementó sí con esta desconexión y con lo que hemos visto de la AFP, banco, colusiones, pero finalmente acá yo creo que hay un tema no menor, que es la pobreza en Chile, que las cifras con que estudiamos estos fenómenos están, digamos, atrasadas, por decirlo de una manera. Ya. Y esto es grave porque si están midiendo cuestiones que se medían antes, que ha cambiado todo tanto que esa herramienta ya no está midiendo la realidad. Y eso te lo quiero complementar, porque en el primer gobierno de Piñera hubo problemas con el INE, no sé si te acordarás. Claro. Entonces es bastante. Y el censo. Entonces ahí yo creo que hay un problema estadístico, hay que actualizar esa cifra, y de hecho, producto de esto de los chalecos amarillos, fue Sarkozy, en unas protestas que hubo en Francia. Lo que primero que hizo fue actualizar estas cifras para ver cuál es la situación real de Francia frente al descontento que hubo en ese momento. Yo creo que es algo no menor tratar de hincar el diente en eso, en cómo medimos la pobreza, y cómo las transferencias en particular del Estado están siendo efectivas también. Y yo siempre planteo esto también: podemos tener una constitución muy hermosa con muchos artículos y derechos, pero finalmente hay que ir a lo que llama un jurista argentino, que se llama la sala de máquina de la constitución, que es cómo las instituciones funcionan y permiten que esos derechos finalmente en un tribunal no tengan que ser ejercidos.
hoy en día tenemos que el caso de la AFP, por ejemplo, ya han sido condenadas más de 1 millón de veces en tribunales por las alzas de plan, y uno sigue accionando gratuitamente, porque uno como abogado le presenta gratuitamente a la gente los recursos, porque uno recibe las costas de esos recursos, pero se siguen presentando recursos de protección. Y finalmente las cortes que hacen fallan a favor del afiliado y del abogado, condenando a la AFP, pero finalmente ese derecho, dentro de un esquema, digamos, de asegurar el derecho a la salud, se cumple. Es una raya en el agua. Claro, se cumple, pero finalmente tenemos ese problema, que el diseño... Más de 1 millón de veces. Esa es la cifra que dio Fernando Adri hace un poco, que tiene un grupo de gente estudiando estos temas, y ya se han presentado desde el primer recurso hasta la actualidad más de 1 millón de recursos. Es decir, 1 millón de veces han violado la Constitución, la AFP, las ISAPRE. La ISAPRE en el caso de las alzas de planes de salud. Entonces, derechos humanos, Rodolfo. Derechos humanos, brevemente. En el caso de derechos humanos, bueno, ya organismos internacionales, están algunos ya en Chile, en particular ya trabajando, recabando información. La ONU es súper directa. El día sábado le dice directamente al gobierno que se deje urgentemente de ocupar Perdigones y Balines. Así es. Sí, ya hay cerca de 200 mutilados en caso de su visión, y acá claramente hay un problema grande por parte del presidente y de su ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Pero principalmente a mí me llama la atención el tema de Carabineros y Fuerzas Armadas. Tanto tiempo que se discutió sus procedimientos, qué le enseñaban, si que habían cambiado sus protocolos, temas de derechos humanos, incluso han tenido formación en derechos humanos en las escuelas de Carabineros, y que lleguen a este estado, digamos, y me parece que es bastante complejo, donde... Ahora, ojo, hay que ser justo. Por ejemplo, en el caso de las querellas por homicidio, de los 5 casos que existen, 4 han sido de las Fuerzas Armadas, del Ejército en particular, y 1 de Carabineros. Ahí también hay un tema que también hay que ser justo en ese sentido. Sí. Pero sí, lo que hemos visto, la represión, digamos, en todas las zonas del país es grave, y en ese sentido lo que va a ocurrir es que van a recabar esta información. Hoy día hay una sesión de la Comisión de Derechos Humanos precisamente en Ecuador, donde se va a analizar el informe que han hecho ciertos observadores de derechos humanos en Chile respecto a lo que ha ocurrido ya hace 3 semanas, vamos para la 4ª, y eso es como el paso previo después ya a un tema, una presentación formal contra el Estado, digamos, recabando obviamente la información que exista y la posible defensa que tiene también el gobierno. Así que, bueno, es una situación compleja en el caso de la ONU, en el caso también de Human Rights Watch, en el caso también del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Yo creo que hay harta evidencia de que hay una cierta violación, no sé si sistemática, ahí está la discusión o no, pero sí violaciones de derechos humanos. ¿Y por qué podría hablarse de sistematicidad? Por el hecho de que no es menor que las cifras que se manejan de mutilados de visión es una de las más altas que ha conocido principalmente el Colegio Médico, que ha investigado esto a nivel de protesta a nivel mundial. Por lo tanto, ahí hay una práctica que debe ser mirada desde la óptica de los derechos humanos, por cuanto una manera de solucionar esto es que se ponga freno por una condena internacional respecto a lo que está ocurriendo en Chile. Se han activado en el caso del Parlamento de Inglaterra, en el caso del Parlamento francés, por parte de cientos de diputados. Incluso hubo un proyecto de resolución en el caso del Congreso argentino para condenar al gobierno de Piñera para que pusiese freno a lo que estaba ocurriendo, y esto ya fue noticia la semana pasada, por este tema de la represión muy dura que hemos vivido todos, digamos, desde el punto de vista con toques de queda y todo. ¿Puede tener problemas el presidente Piñera para salir de Chile? ¿Por qué lo pregunto? Por la carta del juez Baltasar Garzón de hace una semana, que no sé si leíste, donde deja entrever, hace un análisis. El juez Baltasar Garzón, para los que no se acuerdan, es quien logra detener a Pinochet y dejarlo recluido por mucho tiempo en Londres, básicamente, un juez español. ¿Podría tener problemas el presidente Piñera en salir de nuestro país?
encontrarse con una, no sé, una demanda, un requerimiento por el tema de la violación de derechos humanos? Hay primero, para configurar un tema de violación de derechos humanos, una de las maneras de configurarlo es que uno presente un recurso judicial y agote todas las instancias previas en el estado en que se encuentra. Okay. Es decir, tendría que haber un juicio, una juzgado de garantía, después tribunal de juicio oral en lo penal, después eso se va eventualmente, si hay un recurso de nulidad, a la Corte de Apelaciones de la región donde se cometió ese delito, y finalmente, eventualmente, eso quedaría ahí, salvo hay un recurso muy excepcional en la Corte Suprema que no se aplica mucho en materia penal. Okay. Y finalmente, con todo ese camino, uno recién podría presentar un recurso, digamos, ante un órgano internacional. Okay. Es un proceso bastante largo, no es algo que sea así muy rápido, perfecto, pero evidentemente acá ya hay organizaciones de abogados de derechos humanos que están trabajando y ya presentaron querellas en contra del presidente y se admitió fue admitida a tramitación, por lo tanto hay que esperar que suceda con eso, digamos. Ya el camino se está ejerciendo como corresponde y finalmente después todo lo que ocurra más adelante va a ser, digamos, importante para dar una señal de que no vuelva a suceder más adelante. Lo estaban preguntando también por redes sociales, así que ahí está la respuesta. Rodolfo Saldivia, Café Político de este día, lunes 11 de noviembre. Que tenga buena semana, Rodolfo. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por venir. Pausa, ya venimos.